Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo y bienvenida a un nuevo video. Vamos a hablar acerca del rapto y acerca del arrebatamiento, porque hay muchas personas que tienen dudas con respecto a esto, con respecto a si Jesús va a venir y al venir ya habrán personas que habrán sido arrebatadas al cielo y hay otras personas que piensan que Jesús va a venir y en ese mismo instante las personas van a ser llevadas al cielo, ¿sí? ¿Qué dicen las escrituras con respecto a esto? Antes de eso, vamos a ver un pastor, qué es lo que él dice con respecto a esto, pues un pastor de la iglesia evangélica, es prácticamente que él representa o él habla eh, y piensa como la gran mayoría de cristianos piensan con respecto a este tema, que si esto nos suma o nos quita nuestra salvación, pues de sumarnos nos suma mucho porque vemos el orden que Dios tiene, obviamente al mirar las escrituras, para la salvación, ¿sí? Y sabremos también en qué momento de la historia va a venir Jesús, nos va a llevar al cielo para no tener promesas fundamentadas en cosas que nunca van a existir. Es muy fácil que una mentira se reproduzca, es muy rápido. Por tal motivo, entonces vamos a estudiar. Así es que empecemos. Ok, ok. Vamos entonces a empezar. Vamos a escuchar al pastor qué es lo que qué es lo que él dice con respecto a este tema y luego entonces vamos a estudiarle en las escrituras. Piensa don Armando o el pastor Armando con respecto al rapto? Bueno, ya hemos aclarado este asunto desde hace algunas entrevistas anteriores, ¿verdad? Hay tres posiciones para la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. El rapto pretribulacional, o sea, los que creemos y yo me adhiero a esta doctrina, porque es la que más peso teológico tiene después de analizar el mitribulacionismo, donde muchos creen que es a la mitad o a los primeros 3 años y medio del arrebatamiento, y otros creen que la segunda venida y el arrebatamiento es el mismo evento. Cuando de veras estudiamos profundamente las otras posiciones, el mitribulacionismo y el posttribulacionismo o el amilianismo, nos damos cuenta que carecen totalmente de un peso teológico suficiente para poder concluir que realmente el rapto no es pretribulacional. Entonces, el rapto es pretribulacional. Yo creo que la iglesia no va a atravesar los 7 años, que es inminente, que no hay señales para el arrebatamiento. Para la segunda venida, Mateo 24, 29 y 30, el sol se oscurecerá. Joel capítulo 3, Isaías capítulo 13, Miqueas capítulo 4 hablan claramente de que hay señales para la segunda venida, no así para el rapto pretribulacional. O sea, Fíjate que hasta este momento él está hablando de dos cosas muy diferentes. Del arrebatamiento, que él dice que no tiene señal y que obviamente va a ser aparte la segunda venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. Él separa estos dos eventos. para que nosotros no atravesemos. Y además, finalmente, lo que concluye y demuestra ya sin lugar a dudas que el rapto es antes de la tribulación, es estudiar la semana 70 de Daniel. Ok. La semana lo paré ahí, luego vamos a seguir mirándolo, pero lo paré ahí porque también vamos a estudiar la semana 70 luego de mirar la doctrina de la segunda venida de Jesús, ¿sí? O el estudio de la segunda venida de Jesús, y luego vamos a mirar las 70 semanas, porque él tiene ahí un enredo muy, muy fuerte entre estas dos cosas que no tienen nada que ver con, con la globalidad de las escrituras. O sea, al estudiar todas las escrituras, estos dos temas no tienen nada que ver, pero él los está uniendo. Las 70 semanas
y el arrebatamiento. Daniel 9, 23, 24 al 27, donde claramente estos 7 años que pertenecen a la tribulación o la semana 70 pertenecen y son profetizados para el pueblo y para la ciudad de Jerusalén, no para la iglesia. La iglesia no puede estar aquí y podemos hablar más adelante por qué Dios tiene que sellar a 144,000 judíos de una forma especial, no como fuimos sellados nosotros en la época de la gracia en la que nos encontramos, para que sean ellos y no la iglesia, 144,000 judíos cénicos, los que se van a encargar de predicar el evangelio en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ok, bueno, vamos a mirar y a estudiar qué es las escrituras con respecto a la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento. Listo. El primer versículo que vamos a mirar es Primera de Corintios, capítulo 15, del 51 al 56. Dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, aquí está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Y él dice, os digo un misterio, no todos van a morir, sino que ¿qué? Todos serán, pero todos serán transformados. ¿Quiénes son todos? Ya va a mencionar el primer grupo y el segundo grupo, ¿sí? Pero dice que todos van a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. ¿Quiénes van a ser transformados? Pues los que no hayan muerto cuando Jesús venga por segunda vez. En esto Pablo lo está diciendo cuando Jesús venga por segunda vez. Porque él dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿sí? O sea, los muertos serán resucitados incorruptibles, ¿sí? O sea, que los muertos resucitarán ya de una vez transformados. Mientras, y nosotros, o sea, los que hayan quedado vivos, seremos transformados. O sea, los muertos resucitarán inmediatamente incorruptibles, pero los vivos serán transformados. ¿En qué? En la ocasión de la segunda venida de Jesús, ¿sí? Ahora, dice, porque es necesario que todo esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, la carne, nuestra carne no puede ser llevada al reino de los cielos porque es una carne corruptible, así es que tiene que ser vestida de incorrupción, tiene que ser transformada, y esto mortal se vista de inmortalidad. Igualmente hablando de nosotros que somos mortales, que tenemos que morir, tendremos que ser, vamos a ser vestidos de inmortalidad para ser llevados al reino de los cielos. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, o sea, cuando nuestro cuerpo que es corrupto, Dios lo haya transformado y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, porque como dice las escrituras, porque la paga del pecado es la muerte. Pero como ya Cristo habrá perdonado todos nuestros pecados, pues entonces no queda más sino transformar este cuerpo, porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Y el poder del pecado, la ley. Entonces, en cierta manera, ya está hablando acerca de la transformación de las personas en la ocasión de nosotros, en la ocasión de la segunda venida de Jesús. Los muertos en Cristo obviamente van a ser resucitados incorruptibles, mientras que los que estén vivos van a ser transformados, ¿sí? Quiero hacerme entender en este sentido. Ahora, vamos a ir a Tesalonicenses 4, 16 y 17. Allí dice que el mismo momento, porque si miramos, y quiero que nos detengamos en Corintios otra vez, que dice en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Ahora, fíjate esa clave, esas palabras claves a la final trompeta.
Mira que vuelve y se repiten aquí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, que dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces está hablando del mismo suceso, trompeta de Dios, ¿sí? A la final trompeta. El mismo Señor con voz, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿a qué muertos se refiere que van a resucitar primero? ¿A qué muertos? Pues se refiere a todas las personas que han muerto desde Adán hasta la última persona antes de que venga Jesús, que haya muerto. Todas esas personas van a ser resucitadas que creyeron en Jesús y esperaron la promesa, van a ser resucitadas, como allí dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que nadie va a ir al reino de los cielos antes que los muertos sean resucitados, porque Él dice, los muertos primero tienen que resucitar. ¿Y qué pasa? Y luego nosotros, los que vivimos, o sea que fíjese que primero los muertos tienen que resucitar y eso va a ser un evento increíble. Así es que aquí no hay ningún sustento para el arrebatamiento antes de que venga Jesús por segunda vez, porque los muertos tienen que resucitar primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces aquí no hay ningún sustento de un rapto o de un arrebatamiento antes de que venga Jesús. Dice que primero los muertos van a ser resucitados y luego los que viven van a ser arrebatados. Pero los que viven, como dice Corintios, van a ser transformados y van a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué? Y así estaremos siempre con el Señor. No hay más versículos que hablen con mucha más claridad que estos dos textos, que hablan sobre el arrebatamiento que será cuando venga Jesús por segunda vez, que viene con voz de arcángel a la trompeta final, con trompeta de Dios. Los muertos van a ser resucitados y en ese momento van a ser arrebatados. Entonces las escrituras hablan de un arrebatamiento. ¿Dónde? ¿En qué momento? En el momento en que Jesús venga por segunda vez, no antes. Vamos a mirar entonces qué dice Lucas capítulo 17, versículo 34. Hay muchas personas que se basan en este versículo para decir que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, pero no puede ser así. Vamos a ver qué dice Lucas 17 en adelante, 17:34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Este es uno de los textos que la mayoría de cristianos evangélicos utilizan para decir que va a haber un arrebatamiento antes de que venga Jesús por segunda vez. Ahora, vamos a mirar desde Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 17, perdón, Lucas 17:34. Vamos a mirarlo desde antes. Listo, vamos a mirarlo desde antes. Vamos a mirarlo desde antes, a ver de qué está hablando este versículo, para que no se saque un texto fuera de su contexto, ¿sí? Por si lo utilizamos este texto fuera del contexto, pues esto está diciendo, bueno, va a haber un arrebatamiento, un rapto antes de que venga Jesús. Pero vea lo que dice aquí las escrituras. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino, vamos desde el 17:20, Lucas 17:20. Dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondí y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Vea que aquí dice que cuando venga Jesús, porque Jesús viene en su reino, ¿sí?
El reino de Dios no vendrá con advertencia. Por eso dice que uno será tomado y el otro será dejado, porque no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí, ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué está entre vosotros? Porque el rey estaba con ellos. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver a uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis, ni lo sigáis, porque como relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Entonces, fíjese que aquí en el versículo 24, antes del versículo 34 que acabamos de leer, porque Lucas 17:34 es donde dicen ellos que uno será tomado y el otro será dejado. Fíjese que en el 24 dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. O sea, que todo mundo lo verá, como el resplandor se ve desde un extremo del cielo hasta el otro, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que para ese momento, en ese momento de la segunda venida de Jesús, todos lo van a ver. Y luego dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Obviamente Jesús tenía que morir, como fue, y ahora vuelve otra vez a los días a hablar acerca de la segunda venida de Jesús. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. Pero ¿qué pasó? Hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían y plantaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y a todos destruyó. Así será el día del Hijo del Hombre. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, fíjate que aquí está hablando de una manifestación gloriosa. Luego dice, en aquel día, el que esté en la azotea. Aquí Jesús hace una comparación entre la segunda venida de Jesús con la destrucción del templo en Jerusalén. En aquel día, que esto habla ya de Jerusalén, en aquel día en que esté en la azotea y sus bienes estén en casa, no descienda para tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Por qué? Yo les había dicho a ustedes en otros videos, si no los han visto, pues se lo digo, se lo comento. Mire, en ocasión cuando los romanos rodearon la ciudad de Jerusalén, ¿por qué? Porque la iban a destruir. Esto fue en el año 70, ¿sí? Vino el emperador y él, o bueno, el que iba a ser luego emperador, rodeó la ciudad. Luego de rodearla, él, por las cosas de Dios, s- deja de rodear la ciudad y se va. En ese momento, los cristianos que estaban dentro de la ciudad salieron y se fueron. Luego, un poco más adelante, los romanos vuelven a Jerusalén, la sitúan, los judíos ya se habían comido toda la comida en fiestas y todas estas cosas. Vuelven los romanos y matan a una cantidad de judíos, pero los cristianos no murieron. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho que en aquel día en que estarían en la azotea y sus bienes en casa no descienda para tomarlos, en el campo no se devuelvan, ¿sí? Para tomarlos. ¿Por qué? Porque el día en que los romanos dejaron la ciudad de Jerusalén y se fueron, todos los cristianos debían salir corriendo. Esa era la señal. Cuando veáis a la ciudad, dice las escrituras, rodeada por ejércitos romanos, sabed que ese es el tiempo de huida. Todo luego dice el versículo 32, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda la vida la salvará. Os digo que en aquella noche estarán uno en una cama y el uno será tomado y el otro será dejado. Vuelve Jesús aquí a hablar de la segunda venida. Jesús mezcla la destrucción de Jerusalén con la segunda venida en su reino. Luego aquí dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. En ocasión de la segunda venida de Jesús, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en un campo,
El uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. También le refirió otra parábola acerca de no caer. ¿Mm? Así es que, bueno, todo esto está diciendo y todo esto se está refiriendo especialmente acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Qué pasa aquí entonces? Que en el momento en que Jesús venga por segunda vez, decía Lucas capítulo 17, versículo 24, que todas las personas lo van a ver, ¿sí? Obviamente que habrán personas que van a ser salvas, unas van a ser tomadas para la vida eterna y otras van a ser dejadas, ¿sí? ¿Qué va a pasar con los que van a ser los que van a quedar aquí en la tierra y los que no van a ser llevados al reino de los cielos? Pues Apocalipsis capítulo 19 dice que esas personas se van a morir. Todas las personas y toda esta tierra va a quedar desolada y aquí en este mundo va a quedar Satanás por 1000 años solo, junto con sus demonios. Así es que en la segunda venida de Jesús, pues obviamente que va a haber un arrebatamiento. ¿Y cuál es el arrebatamiento? Pues que ellos van a ser arrebatados, los que estemos vivos y los que veamos la segunda venida de Jesús, pues vamos a ser arrebatados al reino de los cielos, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Mientras que los muertos van a resucitar primero. Este solo texto que dice que uno será dejado y el otro será tomado, pues no es un texto que hable sobre que va a haber un rapto, un arrebatamiento antes de la segunda venida de Jesús. No, porque versículos anteriores en Lucas 17:24, como ya se los he dicho, pues ¿qué dice? Que todo ojo le verá, todas las personas van a ver a Jesús, como el relámpago que se ve desde un lado hasta el otro lado, pues así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en ese día, versículos después dice, uno será tomado y uno será dejado, pero aquí no está hablando de arrebatamiento. Luego primera de Juan dice, aguardando la esperanza, Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Entonces, fíjate que va a ser una manifestación gloriosa, ¿sí? Amados, dice primera de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. O sea que si las personas suben al cielo antes de que venga Jesús por segunda vez, no serán semejantes a Él porque dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, claro, las personas que dicen que antes que venga Jesús van a ser llevadas al cielo y van a ser arrebatadas en un rapto secreto, pues ellos no van a ser semejantes a Jesús. Pues estoy hablando en sarcasmos, porque obviamente no va a suceder así, ¿sí? No va a suceder así. ¿Qué va a pasar en aquel tiempo? Pues que cuando venga Jesús por segunda vez, todos los santos ángeles estarán con él. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga pues, en su gloria, todos los santos ángeles con él vendrán. Entonces se sentará en su trono en gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, si hubiese un arrebatamiento antes, pues entonces a esas personas les tocará devolverse aquí ante el trono de Dios. Pero obviamente, como le he dicho, no va a haber un rapto antes de eso, ¿sí? Ahora, Apocalipsis capítulo 19 Mateo capítulo 24, del 36 al 44, habla de cómo va a suceder la segunda venida de Jesús. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿sí? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, ¿qué dice? Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, fíjate que cómo uno va a tomar un texto de estos y va a sacarlo del contexto. No, ahí dice, el uno será, ahí dice un poco más antes, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre.
así también será la venida del Hijo del Hombre. Y luego dice, en la venida del Hijo del Hombre, entonces estarán dos en el campo. ¿En qué? En la venida del Hijo del Hombre. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿En qué? En la venida del Hijo del Hombre. Dos mujeres estarán moviendo, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, ¿cómo uno va a separar ese versículo del resto de los versículos? Es como uno coger y ponerle un pretexto a lo que está diciendo el texto. El texto dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y cómo es que ustedes escucharon? Tú escuchaste al pastor cuando dijo que él era más de las personas que pensaba que el arrebatamiento iba a ser pretribulación, o sea, antes de la tribulación. Y la tribulación para ellos va a venir, obviamente, en unos años antes, para ellos, porque no para las escrituras, antes de la segunda venida de Jesús. O sea, las personas van a ser arrebatadas antes de la segunda venida de Jesús, antes de la tribulación, antes de la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir aquí las escrituras? Que no, que en el momento en que uno será dejado y otro será tomado, ese va a ser el día del Señor, porque no sabéis a qué hora, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Sí ves? Por tanto, ¿qué nos queda? Pues obviamente creer en lo que dicen las escrituras. Hace unos días yo le estaba dando este estudio a una hermana que no es adventista y ella pues era evangélica y ella pensaba que el rapto era real. Y le mostraba yo esto y ella decía, bueno, yo me quedo con las escrituras. Eso dijo ella, yo me quedo con las escrituras. Y es que eso es verdad. Las escrituras no hablan de ningún otro arrebatamiento, ¿sí? Ahora, Apocalipsis capítulo 19, del 1 al 7, habla sobre la segunda venida de Jesús, ¿sí? Y luego más adelante del 8 al 14 nombra que Jesús viene en gloria, que viene con, todo esto es un simbolismo, que Él es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Que tiene en su muslo escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice Juan, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregados a la gran cena de Dios. Obviamente esto va a ser cuando venga Jesús por segunda vez. A la cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos, de jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños, grandes, y a la bestia y a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo. Esto está hablando de la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga en gloria. Había un hombre que estaba montado en caballo, cuenta Apocalipsis 19, el caballo blanco significa pureza, significa realeza, ¿sí? Y blanco obviamente significa la pureza, santidad, contra su ejército, o sea, contra los ángeles. ¿Qué quiere decir aquí? Que la bestia y los reyes de la tierra pelearán contra Jesús cuando venga por segunda vez con sus ángeles, reunidos para, reunidos para guerrear contra aquel que montaba a caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se le había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que todos los demás fueron muertos en la ocasión de cuando Jesús iba a venir por segunda vez, ¿sí? Cuando Jesús iba a venir por segunda vez. Entonces, pues que esto es la segunda venida de Jesús.
La segunda venida de Jesús será notable. Todas las personas van a ver la venida de Jesús. Todas las personas van a ver la venida de Jesús. Nadie va a decir, no, yo no voy a ver la venida de Jesús. Obviamente si está vivo cuando venga Jesús por segunda vez. Va a haber un arrebatamiento antes. ¿Qué dices tú? No lo hay. Puedes mirar todos los versículos, puedes investigar, hacer un estudio y vas a llegar al mismo punto. No hay un arrebatamiento. Entonces tú dirás, pero ¿cómo entonces estos pastores que han estudiado teología y dicen esto? Pues yo les digo, las escrituras tienen mayor peso que cualquier pastor, teólogo o cualquier otra persona. Y una persona que lea las escrituras puede llegar a saber más que un pastor. Por tanto, es importante que cada persona lea sus escrituras. Si tú lees tus escrituras, pues tú te vas a dar cuenta de lo que dicen las escrituras con respecto a la segunda venida de Jesús. Vamos a dejar hasta aquí este video. Voy a hacer una segunda parte en donde voy a hablar acerca de las 70 semanas. Voy a poner la parte del video del pastor donde él habló acerca de las 70 semanas y luego voy a poner las 70 semanas y voy a explicar las 70 semanas. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Voy a dejar que las escrituras hablen por sí mismas y que las escrituras muestren por ellas mismas qué es lo que significa las 70 semanas. Y luego después de que tú veas este video, tú te vas a dar cuenta de que la mayoría de teólogos están con la cabeza hecha un chorlito. ¿Por qué lo digo así? Porque así es. Así es que, mis queridos, nos vemos en el próximo video, segunda parte, hablando de las 70 semanas y la gran tribulación que dicen ellos, o refutando la gran tribulación y refutando el rapto y el arrebatamiento. Vale, las 70 semanas hablan de cosas muy diferentes de lo que ellos piensan y lo que ellos dicen. Así es que vamos a orar. Me gusta siempre orar porque creo que Dios es el que debe a nosotros revelarnos lo que dice las Escrituras. Vamos a orar. Eterno Dios, tú que estás en los cielos, Señor, te ruego que nos permitas el conocimiento de tu palabra y tus escrituras, para que al entenderlas podamos, Señor, poner ese conocimiento en práctica y así, Señor, tener fe en tu venida y en que tú, Jesús, Señor, vas a venir por nosotros a llevarnos al reino de los cielos. Oramos, Señor, para que perdones todos nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, segunda parte, las 70 semanas. No tiene nada que ver con el arrebatamiento.